El sol de la tarde de septiembre se filtraba con una calidez perezosa por la ventana de la cocina, dibujando rectángulos dorados sobre el suelo de baldosas que Esteban y yo habíamos elegido hacía más de 40 años en una pequeña tienda de pueblo. Recuerdo su risa cuando me vio dudar entre dos diseños casi idénticos. «Coge el que más te guste, Alma. Pasaremos mucho tiempo aquí». Y así fue. Esta cocina era el corazón de nuestra casa, el testigo mudo de nuestra vida. Yo tarareaba una vieja canción de Ginette mientras fregaba con mimo los geranios del alféizar, unas flores sencillas, rojas como la sangre, que a él le encantaban por su resistencia, porque siempre volvían a florecer. Sobre la nevera, un imán sostenía una foto nuestra, congelada en el tiempo. Jóvenes, sonrientes en la playa de Benidorm, con toda una vida por delante. A su lado una foto más reciente de nuestros hijos, Isabela y Marcos, el centro de mi universo desde que Esteban se fue hace ya 5 largos años. Estaba genuinamente feliz. Isabela, mi niña, mi única hija, se había comprometido con Arturo, un arquitecto de buena familia, un chico educado y amable. Yo flotaba en una nube de preparativos y sueños. Imaginaba su vestido, el vals, los nietos que quizá llegarían pronto. Cogí el teléfono inalámbrico de la base, con el corazón rebosante de esa alegría maternal, esa necesidad de sentirme parte, de ser útil. Quería saber los detalles de la cena de compromiso, no por cotillear, sino para ir a la peluquería, para elegir el vestido adecuado, para no desentonar, para que mi hija se sintiera orgullosa. Marqué su número, que conocía de memoria. «Diga», respondió Isabela al tercer tono. Su voz tenía un matiz de impaciencia, un filo que yo conocía demasiado bien, el tono que usaba cuando la llamaba en un mal momento. «Hola, hija, soy mamá», dije, mi propia voz sonando extrañamente formal, casi pidiendo disculpas por existir. «No te molesto mucho. Te llamaba por una cosita, para saber a qué hora es la cena de compromiso este fin de semana. Para organizarme y no llegar tarde, ya sabes». Hubo un silencio al otro lado de la línea. No fue un silencio de duda, sino uno denso, cargado de una incomodidad que pude sentir físicamente a través del auricular. Pude escuchar el murmullo de un programa de televisión de fondo. «Ah, eso», dijo finalmente. Su tono era ligero, artificialmente ligero, como si hablara de algo sin importancia. «Ya la tuvimos ayer, mamá». Las palabras flotaron en el aire, absurdas, incomprensibles al principio. El sol de la cocina pareció perder su calor. «¿Ayer?», repetí, sintiéndome una completa idiota. Mi cerebro se negaba a procesar la información. «¿Cómo que ayer? ¿No me dijiste nada?» «Sí, fue algo muy pequeño, muy íntimo», continuó, las palabras saliendo deprisa, atropelladas, como si quisiera deshacerse de ellas cuanto antes. «No quise molestarte. Fue aquí en casa de los padres de Arturo. Solo la familia más cercana. Ellos, su hermana, ya sabes. Algo muy sencillo». Sentí como el aire abandonaba mis pulmones en un silbido silencioso. El teléfono inalámbrico pesaba 1 tonelada en mi mano. «Familia más cercana», susurré para mí misma, y la palabra familia de repente sonó extraña, ajena. Yo, su madre, la mujer que le había dado la vida, que había pasado incontables noches en vela a su lado cuando tenía fiebre, que había aplaudido hasta que le dolieron las manos en cada una de sus mediocres funciones escolares. Yo no era familia más cercana. En ese instante, una voz resonó en mi cabeza, una voz grave y familiar que no había oído en 5 años. Era la voz de Esteban, clara como el cristal. «Los estás convirtiendo en tiranos, Alma. Les das todo y no les exiges nada. Creen que el mundo les debe algo. Un día, te devorarán». Siempre le decía que era un exagerado, que el amor de una madre no conoce límites. Pero en ese momento, con el eco de las palabras de Isabela rebotando en mi cráneo, sentí el sabor amargo y metálico de su profecía cumplida. La alegría que había sentido momentos antes se había desvanecido, reemplazada por un vacío helado que comenzaba en mi estómago y se extendía como una mancha de aceite por cada rincón de mi ser. Colgué el teléfono sin despedirme. No podía hablar. Me apoyé en la encimera.
la misma donde había preparado miles de comidas, donde había curado rodillas raspadas y secado lágrimas. Y por primera vez en mi vida, me sentí como una extraña en mi propia casa, una invitada no deseada en la vida de mis propios hijos. Aturdida, me moví por la cocina como una autómata. Mis ojos se posaron en un pequeño montón de correos sin abrir sobre la mesa, junto al frutero, cartas de publicidad, alguna factura, y un sobre con el logo de mi banco, con una ventanita de plástico que dejaba ver mi nombre y dirección. Lo había estado ignorando durante días, posponiendo el pequeño acto desagradable de enfrentarme a los gastos del mes. Ahora, con un presentimiento terrible, lo cogí. El papel se sentía frío y resbaladizo entre mis dedos temblorosos. Lo abrí con un movimiento torpe, rasgando el sobre. Era el extracto mensual de la tarjeta de crédito. Desplegué la hoja. Mis ojos, nublados por una ira fría que empezaba a desplazar al dolor, recorrieron las líneas. No leía las palabras, solo las cifras. Y las cifras gritaban, aullaban, se burlaban de mí. Depósito salón de bodas, El Paraíso, 9.000 euros. El Paraíso. Un lugar al que yo solo había ido una vez, a la boda de la hija del alcalde, sintiéndome fuera de lugar. Flores de lujo. Ensueño floral. 3.500 euros. Recordé a Isabela diciendo que los geranios de mi jardín eran muy de pueblo. Catering exclusivo. Delicias del chef. 6.500 euros. Seguí bajando la vista, cada línea un nuevo golpe, una nueva revelación de la escala de la traición. El fotógrafo de moda. Las invitaciones impresas en papel verjurado. Un pago a una diseñadora de vestidos de novia cuyo nombre solo había visto en revistas de alta sociedad. La suma total al final de la página era una bofetada, una humillación impresa en tinta negra. 19.450 euros, casi 20.000 euros. 20.000 euros cargados a la tarjeta de crédito que yo, en un acto de estupidez maternal, le había dado a Isabela como tarjeta suplementaria hacía años, solo para emergencias. Mi pensión de maestra jubilada, el dinero del seguro de vida de Esteban que yo guardaba como oro en paño, mi única red de seguridad para una vejez incierta. Todo se estaba esfumando en la boda de ensueño de una hija que ni siquiera me consideraba familia suficiente para invitarme a su cena de compromiso. La puerta principal se abrió con un estruendo, sacándome de mi trance. Era Marcos. Entró en la cocina como un torbellino, arrojó las llaves sobre la mesa con un ruido metálico y abrió la nevera sin siquiera mirarme. Tenía 35 años, una barba incipiente y la actitud de un adolescente perpetuo para el que el mundo era un hotel con servicio completo y yo era la gerente. Vio mi rostro, mi palidez, el papel que apretaba en mis manos hasta arrugarlo, convirtiéndolo en una bola de angustia. «¿Qué pasa, mamá? Pareces un fantasma», dijo mientras sacaba una botella de agua fría. No pude hablar. Las palabras se habían atascado en mi garganta. Simplemente le tendí el extracto. Lo cogió con desgana, como si le estuviera pidiendo que sacara la basura. Sus ojos recorrieron las cifras sin una pizca de sorpresa. Luego se encogió de hombros. Un simple, casual, devastador encogimiento de hombros. «Ah, sí, lo de la boda», dijo, como si hablara del tiempo. «Isabela me comentó algo. Se le fue un poco la mano, ¿eh? ¿Lo sabías? Mi voz era un hilo, apenas audible. ¿Sabías que estaba usando mi tarjeta para esto? ¿Sabías lo de la cena de ayer?» «Claro», respondió bebiendo de la botella. Su indiferencia era más cruel que cualquier insulto. Era la anulación total de mis sentimientos, de mi existencia. «Tranquila, mamá, es solo dinero. Isabela te lo devolverá algún día». Luego añadió la frase que lo rompió todo, la que pulverizó la última partícula de esperanza que me quedaba. «Además, para eso tienes la pensión y la casa, ¿no? Para eso, mi seguridad, el fruto del trabajo de toda una vida, mío y de Esteban, el techo bajo el que él mismo vivía sin aportar un céntimo, reducido a un paraíso, un cajero automático, un recurso inagotable». En ese momento, la tristeza dio paso a una rabia helada, una claridad tan afilada como un trozo de cristal roto. Miré a mi hijo, al hombre hecho y derecho que tenía delante,
y vi por primera vez al extraño en el que se había convertido. Ya no había vuelta atrás. La profecía de Esteban no solo se había cumplido, había arrasado con todo, dejando solo ruinas a su paso. La noche fue una larga y tortuosa vigilia. Incapaz de dormir, me senté en el viejo sillón de orejas de Esteban, el que estaba junto a la ventana del salón, con el álbum de fotos de cuero marrón sobre mi regazo. La casa estaba en un silencio denso, pero mi mente era un hervidero de voces y recuerdos. Dejé que me invadieran, no los buenos, no las risas ni las vacaciones en la playa. Me obligué a recordar, a reexaminar mi vida bajo la nueva y cruda luz de la traición. Me obligué a recordar los momentos de ceguera, los sacrificios que yo había rebautizado como amor de madre, para no tener que admitir que eran actos de cobardía, de miedo a no ser querida. Mi mente voló 5 años atrás, a los meses neblinosos y grises que siguieron a la muerte de Esteban. El silencio en la casa era un grito constante, y yo me aferraba a mis hijos como a un salvavidas, necesitando su presencia para no ahogarme en la pena. Fue entonces cuando Marcos, con sus 29 años y sus sueños de grandeza que siempre duraban lo que tardaba en encontrar el primer obstáculo, vino a mí. Quería montar una empresa de reparto con drones. El futuro, decía con los ojos brillantes, repitiendo eslóganes que había leído en internet. Solo necesitaba una pequeña inversión inicial para comprar los primeros aparatos y alquilar un local. Yo no tenía dinero líquido. Los gastos del funeral y las últimas y crueles facturas médicas se habían llevado la mayor parte de nuestros ahorros. Pero Marcos insistió. Pintó un cuadro de éxito y prosperidad, un futuro en el que él sería un empresario triunfador y yo una madre orgullosa. Mamá, es la oportunidad de mi vida. Si no lo hago ahora, me arrepentiré siempre. Es ahora o nunca. Recuerdo que fui a mi dormitorio y abrí el joyero de madera de nogal que Esteban me había regalado en nuestro 10º aniversario. Dentro, sobre el terciopelo rojo descolorido, descansaba el juego de joyas de oro y pequeños diamantes que me había regalado en nuestro 20º aniversario de bodas. Un collar de eslabones finos, unos pendientes a juego y una pulsera. No eran ostentosos, pero eran el símbolo de toda una vida de trabajo y amor. El oro pesaba en mis manos, no solo por su valor material, sino por el peso de los recuerdos que contenía. Recordé la cara de Esteban cuando me lo dio, su sonrisa nerviosa, la forma en que sus manos, endurecidas por el trabajo en el taller, temblaron un poco al ponerme el collar. Para mi reina, había susurrado en mi oído, y su aliento olía a café y a cariño. Al día siguiente, con el corazón encogido, fui a un tasador del centro. El hombre, un tipo con unas gafas pequeñas y ojos de experto que parecían ver a través de mí, examinó las piezas bajo una lupa potente. Es oro de buena calidad, señora, y los diamantes, aunque pequeños, son puros. Me ofreció una cantidad que, en ese momento, me pareció una fortuna. Era exactamente lo que Marcos necesitaba. Mientras el hombre redactaba el recibo, sentí una punzada de traición hacia Esteban, hacia nuestra historia. Pero me convencí a mí misma. Es por el futuro de mi hijo, me repetía como un mantra. Esteban lo entendería. Cuando le di el dinero a Marcos, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me abrazó con una fuerza que casi me rompe. Gracias, mamá. Te juro por lo más sagrado que en cuanto la empresa despegue, te compraré un juego el doble de caro, el más bonito de toda la joyería. Te lo mereces todo. Me aferré a esa promesa. La guardé en el rincón de mi corazón, donde antes estaban las joyas. El negocio de los drones duró exactamente 8 meses. Una mala gestión, una competencia feroz, su propia falta de constancia. Marcos lo perdió todo. Cuando me lo contó, lo hizo con una ligereza pasmosa, sin ni una sombra de remordimiento en su voz. Así son los negocios, mamá. Se gana y se pierde. Ha sido una buena experiencia de aprendizaje. Nunca más volvió a mencionar las joyas ni el dinero. Y yo, por vergüenza, por no querer hacerlo sentir mal, por mi estúpida necesidad de ser la madre comprensiva, nunca se lo recordé. Esa noche, sentada en el sillón de Esteban, me di cuenta de la verdad. No había sido amor, había sido complicidad en su irresponsabilidad.
Había vendido un pedazo irrecuperable de mi pasado por un futuro que nunca existió, y mi hijo ni siquiera se había dado cuenta del precio real que habíamos pagado. La memoria, una vez abierta, es un torrente imparable que arrastra consigo lodo y piedras preciosas por igual. De las joyas de Esteban, mi mente saltó a otro recuerdo, uno que me avergonzaba profundamente, no por el sacrificio en sí, sino por mi papel activo en la creación del monstruo de la dejadez en el que se había convertido mi hijo. Marcos tenía 16 años. Era el comienzo del verano y Esteban, siempre un hombre de principios férreos, había sido inflexible. «Este chico necesita aprender lo que es trabajar de verdad», dijo una noche en la cena, después de que Marcos pidiera dinero para una nueva videoconsola. «He hablado con mi primo, el que tiene la carpintería. Puede trabajar allí durante julio y agosto, lijando, barnizando, barriendo. Le vendrá bien sudar un poco, llegar a casa cansado y ganarse su propio dinero. Así valorará lo que cuestan las cosas». Marcos, por supuesto, montó en cólera. La escena fue digna de un teatro. «Pero papá, estás loco. Todos mis amigos se van a la playa. Es el último verano antes de la universidad. ¿Quieres que me lo pase cubierto de serrín?» Es una humillación. Vi la decepción genuina en la cara de mi hijo y mi corazón de madre. Ese músculo blando y estúpido se encogió. Esa noche, cuando Esteban ya leía en la cama, abordé el tema con mi mejor tono conciliador. «Esteban, por favor, recapacita. Es solo un niño. Ya tendrá toda la vida por delante para trabajar. Déjale que disfrute de su juventud, pobrecito». Recuerdo la mirada de mi marido. No era de enfado, sino de una profunda tristeza, de una clarividencia que a mí me faltaba por completo. Dejó el libro sobre la mesita de noche y me miró fijamente. «Alma, no le estás haciendo ningún favor. El mundo no es blando como tú. El mundo es duro y competitivo. Si no le enseñas a esforzarse ahora, si siempre estás ahí para amortiguar sus caídas, la vida le dará lecciones mucho más duras y dolorosas que unas pocas semanas en una carpintería. Y entonces ni tú ni yo podremos ayudarle». No le hice caso. Pensé que era demasiado estricto, un hombre de otra época. Al día siguiente insistí, supliqué, le hice sentir culpable hasta que, agotado, cedió. «Haz lo que quieras, Alma, pero te arrepentirás». Marcos pasó ese verano entre la playa, la piscina y los videojuegos, y yo me sentí como la mejor de las madres, la que protegía a su hijo de las durezas del mundo. Ahora, sentada en la oscuridad del salón, me daba cuenta de la verdad aterradora. No lo había protegido, lo había mutilado. Le había enseñado que las responsabilidades se podían evitar con un poco de drama, que siempre habría alguien, su madre, para allanarle el camino y luchar sus batallas. Yo había plantado la semilla de la pereza y el derecho adquirido que ahora, a sus 35 años, había florecido en un árbol de indiferencia y egoísmo. Yo era la jardinera de mi propia desgracia. Y luego estaba Isabela. Mi mente viajó a hace solo 2 años. Yo había estado ahorrando con una ilusión casi infantil para un viaje a Italia. Era el sueño de mi vida. Tenía 61 años y nunca había salido de España. Esteban y yo siempre decíamos que iríamos a Florencia cuando nos jubilemos, pero su enfermedad se lo llevó antes. Decidí que iría por los dos. Tenía un folleto de viajes con la foto de la Toscana en la portada guardado en mi mesita de noche. Cada noche, antes de dormir, lo miraba y soñaba con pasear por el Ponte Vecchio, con comer pasta de verdad, con perderme por las calles de Roma. Estaba a punto de comprar los billetes cuando Isabela me llamó, llorando desconsoladamente. Había tenido un pequeño accidente de coche, un despiste tonto, culpa suya. El seguro no le cubría toda la reparación y el presupuesto del taller era desorbitado. «Mamá, no sé qué hacer. Necesito el coche para ir a trabajar. Si no lo arreglo, me despedirán. Estoy desesperada». Su voz estaba llena de pánico, un pánico que sabía perfectamente cómo activar en mí. Sin pensarlo 2 veces, fui al banco a la mañana siguiente y le transferí todos mis ahorros para el viaje. Mi sueño podía esperar. Mi hija me necesitaba ahora. «Gracias, mamá. Eres la mejor. Te lo devolveré poco a poco. Te lo juro por lo que más quieras». 2 semanas después,
mientras yo guardaba con resignación el folleto de Italia en el fondo de un cajón, Isabela publicó una foto en sus redes sociales. Sonreía radiante, posando con un bolso de marca nuevo colgado del hombro. El pie de foto decía: porque yo lo valgo, pequeños caprichos. El bolso costaba, como mínimo, la mitad de lo que le había costado la reparación del coche. Esa noche no dije nada. Me tragué el dolor y la decepción, y le di a me gusta en su foto, porque eso es lo que hacían las buenas madres, ¿verdad? Aplaudir la felicidad de sus hijos, sin importar el coste, visible o invisible, para una misma. El amanecer del día siguiente no trajo consigo el alivio del sueño, sino la fría y dura luz de la determinación. Me levanté de la butaca de Esteban con la espalda dolorida y las articulaciones rígidas, pero con la mente más clara que nunca en mi vida. Se acabaron las lágrimas. Se acabó la autocompasión. Era hora de actuar. Me duché y me vestí con un esmero que no sentía desde hacía años. Elegí un traje de chaqueta azul marino que solo usaba para ocasiones especiales. Me peiné con cuidado y me puse un poco de carmín. No lo hacía para ellos, sino para mí. Me miré al espejo del pasillo y vi a una mujer de 63 años con el rostro marcado por la pena, sí, pero también con una nueva chispa de acero en la mirada que no reconocí. Era la mirada de alguien que ha tocado fondo y ha decidido que el único camino posible es hacia arriba. Mi primera llamada, a las 9 en punto de la mañana, fue al banco. La voz de la operadora era joven y monótona, probablemente leyendo un guión. Le expliqué la situación con una calma y una precisión que me sorprendieron a mí misma. No había emoción en mi voz, solo hechos. Buenos días. Llamo para informar de un uso fraudulento de mi tarjeta de crédito y para solicitar la cancelación inmediata de la tarjeta principal y de todas las tarjetas suplementarias asociadas a mi cuenta, dije, como si estuviera dictando una receta de cocina. Hubo un silencio al otro lado. Luego, la voz, ahora más alerta, me guió a través de un laberinto de preguntas de seguridad. Me informó de que se abriría una investigación y que las deudas contraídas por mi hija probablemente serían reclamadas directamente a ella por los comercios. Asentí a todo con monosílabos. Sí, correcto, entendido. Mi segunda llamada fue a una abogada recomendada por una antigua compañera del colegio, una mujer de la que decían que era dura como una roca pero con un gran corazón. Señora Ramos. Su voz, al contrario que la de la operadora, era cálida pero firme, una combinación que me dio confianza al instante. Le resumí la situación. Entiendo perfectamente, dijo. ¿Puede venir a mi despacho esta tarde a las 5? Creo que podemos encontrar una solución. Confirmé la cita, sintiendo que por fin estaba poniendo mi problema en manos de una profesional. Apenas había colgado cuando mi teléfono personal empezó a sonar. En la pantalla brillaba el nombre de Isabela. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. Inmediatamente volvió a sonar. Y otra vez. A la cuarta llamada, descolgué, preparándome para la tormenta. Mamá, gritó. Su voz era un torbellino de pánico e indignación. Mamá, algo va mal con la tarjeta. He intentado pagar el adelanto de las alianzas y la han denegado. El de la floristería también me ha llamado. Dice que el pago ha sido rechazado. ¿Qué está pasando? Tienes que llamar al banco. Respiré hondo, anclándome a la nueva alma que había nacido esa mañana. No pasa nada con la tarjeta, Isabela, dije. Mi voz tan tranquila como un lago en calma. Simplemente la he cancelado. Se hizo un silencio sepulcral. Pude imaginar su rostro al otro lado de la línea, su boca abierta de incredulidad. ¿Qué? ¿Cómo que la has cancelado? ¿Por qué has hecho eso? Mamá, la boda es en 6 semanas. Tengo pagos que hacer, depósitos que confirmar. ¿Estás loca? No, no estoy loca, respondí. Estoy cuerda por primera vez en mucho tiempo. Tu boda de ensueño no es mi emergencia financiera, y desde luego no se va a pagar con mi pensión ni con el dinero de tu padre. Su tono cambió de repente, pasando de la ira a la súplica manipuladora que también conocía. Pero mamá, yo. Lo siento si te molestó lo de la cena. De verdad, no pensé. Por favor, llama al banco.
Di que ha sido un error, arreglaremos esto, te lo devolveré todo, te lo juro por mi vida. No, dije. Una sola palabra. La palabra más difícil y más liberadora que había pronunciado en 30 años. ¿Cómo que no? Su voz era un chillido agudo, infantil. No, Isabela, se acabó. De ahora en adelante aprenderás a pagar por tus propias elecciones. Bienvenida a la vida adulta. Y antes de que pudiera responder, antes de que sus lágrimas de cocodrilo pudieran empezar a minar mi resolución, colgué el teléfono, lo apagué y lo dejé sobre la mesa de la cocina, como si fuera un objeto peligroso. El silencio que siguió no fue un silencio vacío, sino uno lleno de posibilidades. Era el sonido de mi nueva vida empezando. Mi siguiente paso fue práctico, terrenal, pero inmensamente simbólico. Me sentía como una general preparando el campo de batalla. Busqué en las páginas amarillas el número de un cerrajero de urgencias del pueblo, un negocio familiar que llevaba allí toda la vida. El hombre, un tipo corpulento y de pocas palabras llamado Luis, llegó en menos de media hora, con una caja de herramientas que parecía pesar tanto como él. Mientras trabajaba en la cerradura de la puerta principal, con ruidos metálicos, secos y precisos, sentí que cada vuelta de su destornillador estaba desmontando el antiguo orden de mi vida. Le observé en silencio, fascinada por la facilidad con la que extraía el viejo bombín, el corazón de la puerta, el mecanismo que había permitido a mis hijos entrar y salir a su antojo, sin horarios, sin responsabilidades, como si la casa fuera una extensión de su propia voluntad. ¿Problemas con los hijos, señora?, dijo de repente Luis, sin levantar la vista de su trabajo. Me sorprendió su intuición. ¿Cómo lo sabe?, pregunté. Llevo 30 años en este oficio, respondió con una media sonrisa. He cambiado más cerraduras por culpa de hijos que de ladrones. Los ladrones al menos se llevan las cosas una vez. Algunos hijos te van desvalijando poco a poco, y ni te das cuenta. Me guiñó un ojo. Cerradura nueva. Vida nueva, ¿eh? Sus palabras, dichas con la sabiduría de un filósofo de barrio, me dieron una fuerza inesperada. No estaba sola. Mi historia era la historia de muchas otras. Cuando terminó, me entregó un juego de 3 llaves relucientes. Eran diferentes, más modernas, más seguras. Pagué su servicio y, cuando se fue, me quedé de pie en el umbral, sosteniendo las llaves en la palma de mi mano. Pesaban. Eran el símbolo de mi recuperada soberanía. La soberanía sobre mi casa, sobre mi vida. La prueba de fuego llegó esa misma tarde. Marcos, ajeno a todo, llegó del trabajo pasadas las 7. Escuché el sonido familiar de su coche y luego el de sus pasos despreocupados en el porche. Metió su vieja llave en la cerradura. Una vez, 2 veces. Escuché un gruñido de frustración, seguido de un golpe metálico, y luego el sonido de sus nudillos golpeando la puerta con una fuerza creciente. No abrí, esperé. Dejé que su irritación se convirtiera en rabia. Finalmente, sonó mi teléfono móvil, que había vuelto a encender. «¡Mamá! ¿Qué coño pasa con la puerta? No puedo entrar», gritó desde el otro lado sin preámbulos. Respiré hondo, agarrando el teléfono con fuerza. «La cerradura es nueva, Marcos», respondí con calma. «¿Nueva? ¿Por qué cojones has cambiado la cerradura?» «Ábreme ahora mismo, tengo hambre. Voy a abrirte para que puedas hablar conmigo cara a cara, pero no para que entres a vivir», dije, mi voz temblando ligeramente a pesar de mis esfuerzos. Abrí la puerta. Su rostro estaba rojo de ira, sus ojos inyectados en sangre. «¿Se puede saber qué te pasa? Estás actuando como una loca. Primero lo de Isabela y la tarjeta, y ahora esto. ¿Te has vuelto loca?» Me mantuve firme en el umbral, bloqueando el paso con mi cuerpo. «No, Marcos, me he vuelto sensata. Y esta es mi casa. Y en mi casa, a partir de ahora, hay nuevas reglas». Me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. Su ira se mezcló con una incredulidad burlona. «¿Nuevas reglas? ¿De qué hablas?» «Hablo de que tienes 35 años, un trabajo, y es hora de que tengas tu propia vida y tu propio techo», dije, las palabras saliendo más firmes de lo que me sentía por dentro. «Te doy 24 horas.
Puedes venir mañana a la hora que quieras a recoger todas tus cosas. Después de eso, ya no podrás entrar. Su incredulidad se transformó en pánico. Estás de broma, ¿no? Me estás echando. A tu propio hijo. ¿A dónde se supone que voy a ir? No tengo dinero para un alquiler. Puedes ir a casa de un amigo. Puedes alquilar una habitación. Puedes hacer lo que hacen los adultos cuando tienen un problema, buscar una solución. Yo te he mantenido durante 35 años, Marcos. Mi trabajo como madre proveedora ha terminado. Es hora de que empieces el tuyo como adulto responsable. Entonces vi el miedo puro en sus ojos. El pánico de un niño al que le quitan la red de seguridad. Intentó una última táctica, la amenaza emocional. Si haces esto, mamá, si me echas, no volverás a verme. Te juro que no volveré a dirigirte la palabra, te quedarás sola. Las lágrimas pugnaban por salir, pero las contuve. El dolor era inmenso, un desgarro en mi pecho. Pero la voz de Esteban resonó en mi cabeza. La vida le dará lecciones mucho más duras, Alma. Y supe que esto era una de esas lecciones. Una lección para él y para mí. Esa es tu decisión, no la mía, respondí, mi voz quebrándose al final. Di un paso atrás y cerré la puerta. Escuché sus gritos, sus insultos, y luego el sonido de su coche alejándose a toda velocidad. Me apoyé contra la madera de la puerta, temblando de pies a cabeza. Había echado a mi propio hijo. El silencio que quedó era el más solitario, y a la vez, el más poderoso que había sentido en mi vida. La noche cayó como una losa sobre la casa. Cada crujido de la madera, cada zumbido de la nevera, se amplificaba en el silencio recién estrenado. Era un silencio diferente al de la viudez. Aquel era un silencio de ausencia, de pérdida, un espacio vacío que antes ocupaba una presencia amada. Este era un silencio de mi propia creación, un silencio activo, casi agresivo, un vacío que yo misma había provocado. Me preparé una cena que no comí, una simple tortilla francesa que se quedó fría en el plato, y me senté en el salón. El sillón vacío de Marcos frente al televisor parecía una acusación silenciosa. La casa, que durante años me había parecido un refugio, ahora se sentía como una celda de aislamiento que yo misma había construido. La culpa, esa vieja y traicionera compañera de la maternidad, se deslizó a mi lado en el sofá y me susurró al oído con una voz que sonaba sospechosamente parecida a la mía. ¿Qué has hecho, Alma? Eres una madre cruel, desnaturalizada. Los has abandonado a su suerte. Te quedarás sola, vieja y sola, y será por tu culpa. Nadie te cuidará. Morirás aquí, y nadie se dará cuenta en días. Las lágrimas que había contenido durante todo el día finalmente brotaron, calientes y amargas. Lloré por los hijos que había perdido, o que quizá nunca había tenido realmente, solo versiones idealizadas en mi mente. Lloré por la mujer débil que había sido durante tanto tiempo, una cómplice silenciosa de su propia anulación. Lloré por la soledad que se extendía ante mí como un desierto sin fin. Mi mirada se desvió hacia la estantería del salón, hacia el álbum de fotos de cuero marrón que contenía toda nuestra historia. Con manos temblorosas lo cogí. Era pesado, denso de recuerdos. La primera página. Marcos, un bebé regordete y calvo en mis brazos, su pequeña mano aferrada a mi dedo. Isabela, unos años después, con 2 coletitas y una sonrisa sin dientes, disfrazada de girasol en una función del colegio. Pasé las páginas. Un viaje a través de cumpleaños, navidades, vacaciones en la playa, graduaciones. En cada foto, yo estaba ahí, sonriendo, siempre un paso por detrás de ellos, asegurándome de que su felicidad fuera el centro de la imagen, la protagonista. ¿En qué momento se había torcido todo? ¿En qué momento mi amor incondicional se había convertido en un cheque en blanco para su egoísmo? Llegué a una foto de nuestra última Navidad, juntos antes de que Esteban muriera. Estábamos los 4 junto al árbol. Esteban me abrazaba por la cintura. Su sonrisa era cansada pero genuina, sus ojos ya velados por la enfermedad que se lo llevaría. Isabela y Marcos, ya adultos, estaban a nuestro lado, sonriendo para la cámara, pero sus ojos parecían distantes, como si ya estuvieran pensando en su próximo compromiso, en el siguiente lugar al que tenían que ir. El teléfono, que había dejado sobre la mesita, pareció llamarme.
vibrar con una energía invisible. Imaginé la voz de Marcos, quizá arrepentido, con frío, pidiendo volver. Imaginé a Isabela llorando, diciendo que lo sentía. Mi mano se movió hacia él, mis dedos anhelando marcar su número, decirles que volvieran, que todo estaba olvidado, que volveríamos a ser como antes, una mentira cómoda. Podía terminar con ese dolor, con esa soledad insoportable, con solo una llamada. Estaba a punto de cogerlo, con el corazón latiendo desbocado, cuando mi mirada se fijó de nuevo en la foto, en los ojos de Esteban. Recordé una conversación, años atrás, cuando Isabel había hecho su primer berrinche monumental por un capricho no concedido en una tienda de juguetes. Yo había cedido como siempre para evitar la escena. Más tarde, en casa, Esteban me había dicho, con esa calma triste que le caracterizaba: el amor no es solo dar, Alma. A veces, amar de verdad es decir que no. Es enseñarles que el mundo tiene límites. Si no lo haces tú, el mundo se los enseñará de una forma mucho más brutal. Retiré la mano del teléfono como si quemara. Apoyé la cabeza en el respaldo del sillón y cerré los ojos. El rostro de Esteban estaba tan claro en mi mente que casi podía sentir su presencia a mi lado. No podía rendirme ahora. Hacerlo sería traicionarme a mí misma, pero también sería traicionar la memoria de Esteban, la del hombre que había visto la verdad mucho antes que yo. La noche seguiría siendo larga y solitaria, pero ya no estaba sola en mi decisión. Tenía el recuerdo de su sabiduría para hacerme compañía. A las 5 de la tarde del día siguiente, con el corazón un poco más asentado pero aún frágil, entré en el despacho de la señora Ramos. Era un espacio elegante y sobrio, con paredes cubiertas de estanterías llenas de libros de leyes con lomos de cuero que parecían centinelas silenciosos de la justicia. El aroma a papel viejo, a madera encerada y a café recién hecho, me transmitió una sensación de calma y profesionalidad que necesitaba desesperadamente. La señora Ramos era una mujer de unos 60 años, con el pelo plateado recogido en un moño impecable y unos ojos inteligentes y vivaces detrás de unas gafas de montura fina. Me recibió con una sonrisa amable pero directa, sin rodeos. «Siéntese, Alma. Me ha dicho por teléfono que es un asunto familiar urgente. Soy toda oídos». Me senté en la silla de cuero frente a su imponente escritorio de caoba y por primera vez conté la historia completa a alguien ajeno a la familia, a alguien que no me juzgaría con el corazón sino con la ley. Hablé de la cena de compromiso, del extracto de la tarjeta de crédito, pero fui más allá. Le hablé de las joyas de Esteban, del viaje a Italia cancelado, de la dinámica de abuso emocional y financiero que se había perpetuado durante años. No omití mi propia complicidad, mi ceguera voluntaria, mi miedo a la soledad que me había convertido en una rehén. La señora Ramos escuchó en silencio, con una atención absoluta, sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente en un bloc de papel amarillo con una letra rápida y precisa. Su expresión no cambió, pero vi en sus ojos una chispa de comprensión, quizá incluso de indignación contenida, que me alivió enormemente. No me veía como una anciana loca, sino como una mujer que había llegado a su límite. Cuando terminé, un silencio llenó el despacho. La abogada se reclinó en su silla y juntó las yemas de sus dedos, pensativa. «Bueno, Alma», dijo con voz mesurada, «legalmente, la situación de la tarjeta de crédito es un caso claro de abuso de confianza, y dependiendo de cómo se desarrollen los acontecimientos, podría incluso considerarse estafa. La investigación del banco probablemente le dará la razón y le devolverán el dinero, pero eso dejará a su hija con una deuda directa con las empresas que contrató, lo cual no es poca cosa». Negué con la cabeza con firmeza. «No quiero llevar a mi hija a juicio, señora Ramos. No quiero destruirles por muy enfadada que esté. Solo quiero que aprendan. Quiero que entiendan de una vez por todas que sus acciones tienen consecuencias». La abogada asintió lentamente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Entiendo. No quiere usar un cañón, sino dar un aviso muy serio. Me gusta su enfoque. En ese caso, creo que tengo una estrategia que podría funcionar. No se trata de castigar, sino de establecer límites inquebrantables y de devolverles la responsabilidad de sus propias vidas». Me explicó su plan.
Era audaz, era radical, y era exactamente lo que necesitaba. Era mi as en la manga, la herramienta que me permitiría tomar el control. Primero dijo: vamos a redactar un documento privado, pero con toda la apariencia de formalidad legal. Un reconocimiento de deuda. En él, usted detallará, con fechas y cantidades aproximadas, los préstamos más significativos que ha hecho a sus hijos en los últimos 10 años. El dinero para la empresa fallida de Marcos, la reparación del coche de Isabela y, por supuesto, la deuda actual de la tarjeta. Les enviaremos una copia certificada a cada uno, por burofax. No podrán decir que no lo han recibido. Me pareció un buen primer paso, pero ella no había terminado. Y segundo, y esto es lo más importante, vamos a modificar su testamento. Me quedé sin aliento. Actualmente, me imagino que sus hijos son sus herederos universales. Asentí. Pues bien, en el Nuevo Testamento estableceremos una nueva condición. La mayor parte de su patrimonio, incluyendo esta casa, que es el bien más valioso, será legado a una organización benéfica. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Una organización benéfica?, susurré, incrédula. Exacto. He trabajado con una fundación muy seria que ayuda a niños sin recursos en nuestra propia comunidad. Pero aquí viene la clave. Sus hijos podrán heredar el resto de sus bienes, sus ahorros y fondos de inversión, pero solo después de haber saldado por completo las deudas detalladas en el documento que les enviaremos. Si se niegan a pagar en vida, la deuda se deducirá de su parte de la herencia, con intereses acumulados. En resumen, Alma, su futuro financiero, lo que esperan recibir de usted cuando ya no esté, dependerá directamente de cómo se comporten con usted ahora. Era brillante, no les quitaba todo, pero les obligaba a asumir su responsabilidad, les daba una opción. Podían seguir siendo los mismos y perderlo casi todo, o podían empezar a actuar como adultos y recuperar, no solo el dinero, sino quizá también una parte de la relación conmigo. Es perfecto, dije, sintiendo un peso enorme quitarse de mis hombros. Es justo, corrigió ella. Y a veces, la justicia es la forma más pura de amor. Salí de aquel despacho sintiéndome más fuerte, más dueña de mi destino. Ya no era solo una madre herida. Era una mujer con un plan, con la ley de su parte y con una abogada formidable como aliada. Esa tarde llegué a casa con una extraña mezcla de agotamiento mental y empoderamiento. La reunión con la abogada me había dado un camino claro a seguir, pero el camino era empinado y, sobre todo, solitario. Mientras guardaba el coche en el garaje, vi a mi vecina, Carmen, podando con energía sus rosales. Carmen era viuda, como yo, y vivíamos puerta con puerta desde hacía 20 años, pero nuestra relación nunca había pasado de los saludos cordiales por encima de la valla y los comentarios sobre el tiempo. Ella era una mujer enérgica, de risa fácil, siempre ocupada en su jardín o saliendo con un grupo de amigas a caminar. A veces la envidiaba en secreto. Su vitalidad contrastaba tanto con mi existencia gris y centrada en los demás. Justo cuando entraba en casa, sonó el timbre. Era ella, con una pequeña fuente humeante en las manos, cubierta con un paño de cocina. «Hola, Alma», dijo con una sonrisa amable que achinaba sus ojos vivaces. «He hecho bizcocho de limón y me ha salido demasiado grande. Se me ha ido la mano con la levadura. He pensado que a lo mejor te apetecía un trozo para el café». Su gesto me desarmó por completo. Era una simple excusa, lo supe al instante. Había visto a Marcos irse el día anterior dando un portazo. Probablemente había escuchado los gritos de la pelea en el umbral. No era cotilleo, era preocupación genuina. Por primera vez en días, sentí que a alguien le importaba de verdad, sin esperar nada a cambio. «Pasa, Carmen, por favor». Estaba a punto de hacerme un té, dije, abriendo la puerta de par en par. Nos sentamos en la mesa de la cocina, con el aroma cítrico y dulce del bizcocho llenando el aire. Al principio hablamos de cosas triviales, de la plaga de pulgón que atacaba sus rosas, del calor que empezaba a hacer, pero entonces ella posó su mano sobre la mía, que descansaba sobre la mesa. Sus manos eran fuertes, con la tierra del jardín bajo las uñas, manos de una mujer que creaba belleza con su esfuerzo. «No tienes que contarme nada si no quieres, Alma»,
dijo en voz baja, pero con una mirada directa y comprensiva. Pero tienes los ojos muy tristes desde hace un par de días. Y sé que la procesión a veces va por dentro, y es la que más pesa. Y se rompió el dique. Las palabras empezaron a salir, atropelladas, desordenadas, como un río que rompe una presa. Le conté todo. La cena de compromiso, la tarjeta, las joyas, los sueños rotos. Le hablé de mi culpa, de mi rabia, de mi miedo atroz a la soledad. Le confesé mi visita a la abogada y el plan que habíamos trazado. Carmen escuchó con una atención absoluta, asintiendo de vez en cuando, sin juzgar, sin interrumpir, simplemente estando ahí. Cuando terminé, me sentía vacía, pero también extrañamente ligera, como si hubiera soltado un lastre que llevaba años cargando. Ella suspiró y cortó otro trozo de bizcocho. «Ay, Alma, si te contara yo». Y entonces me contó su historia. No con sus hijos, que vivían lejos y eran buenos chicos, sino con su hermana pequeña, a la que había protegido y ayudado económicamente durante años, pagándole deudas de juego, cuidando de sus hijos cuando ella desaparecía, siempre poniendo las necesidades de su hermana por delante de las suyas. Un día, dijo Carmen, me di cuenta de que no me quería. Quería lo que yo le daba. Hay una diferencia muy grande, ¿sabes? Quería mi dinero, mi tiempo, mi casa, pero no me quería a mí. Y ese día le cerré el grifo. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Mi propia hermana, mi sangre, me llamó de todo. Egoísta, mala persona, me dijo que ojalá me muriera sola. Lloré durante una semana. Hizo una pausa y sus ojos brillaron con convicción. Pero, ¿sabes qué? Fue también lo mejor que he hecho, porque me recuperé a mí misma. Dejé de ser su cajero automático y volví a ser Carmen. Y la paz mental, querida, la paz mental no tiene precio. Y te diré otra cosa. La soledad es mucho mejor que la mala compañía, incluso si esa mala compañía es tu propia familia. Sus palabras fueron como un bálsamo, una validación que necesitaba desesperadamente. No estaba loca, no era una mala madre, simplemente era una mujer que había llegado a su límite. Por primera vez, no me sentía sola en mi lucha. Tenía una aliada, una veterana de la misma guerra. Hablamos durante más de 2 horas. Reímos un poco, nos quejamos de los achaques de la edad y descubrimos que teníamos mucho más en común de lo que pensábamos. Cuando Carmen se fue, la casa ya no parecía tan vacía. Su presencia, su comprensión, habían llenado algunos de los huecos que mis hijos habían dejado. El bizcocho de limón, el más rico que había probado nunca, era el sabor de la amistad inesperada, el sabor del comienzo de algo nuevo. Los días siguientes transcurrieron en una calma tensa y antinatural. Las cartas certificadas con el reconocimiento de deuda y la notificación del cambio en el testamento ya habían sido enviadas por el despacho de la señora Ramos. Imaginaba el momento en que mis hijos las recibieran, la incredulidad, la furia. Me preparé para una nueva oleada de llamadas, de acusaciones, quizá incluso una visita airada. Pero solo hubo silencio, un silencio pesado, cargado de reproches no dichos, que era casi peor que los gritos. Carmen me decía que era una buena señal, que estaban procesando el golpe, que la realidad les había alcanzado por fin. Pero a mí, ese silencio me inquietaba. Fue un sábado por la mañana cuando la calma se rompió, pero no de la forma que yo esperaba. Llamaron al timbre y al mirar por la mirilla, mi corazón dio un vuelco. Era Arturo, el prometido de Isabela. Iba solo y su rostro, normalmente alegre y abierto, estaba sombrío y visiblemente preocupado. Por un momento temí que viniera como emisario de Isabela, a intentar manipularme. Le hice pasar. Se sentó en el borde del sofá, en la misma postura incómoda de la última vez, rechazando mi ofrecimiento de un café. «Disculpe que venga sin avisar de nuevo», Alma comenzó. Su voz era respetuosa pero tensa. «Pero estoy muy preocupado. Isabela está irreconocible. Está distante, irritable. A veces llora sin motivo y otras veces está furiosa. No para de decir que usted está enfadada con ella por una tontería de dinero, pero se niega a contarme toda la historia. Dice
que son cosas de familia. Y he notado que ya no habla de la boda con la misma ilusión, evita el tema. Vine a verla ayer y me dijo que no se encontraba bien. Alma, por favor, siento que algo se me escapa. Quería preguntarle directamente si todo va bien. Miré a aquel buen chico, a su rostro lleno de una angustia sincera, y sentí una oleada de compasión. Él era una víctima colateral en todo esto, atrapado en una red de mentiras que no había tejido. Decidí que merecía la verdad, no mi versión edulcorada o rencorosa, sino los hechos puros y duros. Arturo, siéntate cómodo, le dije con suavidad. Tienes razón, no todo va bien. Y no es una tontería de dinero. Fui a mi estudio, donde guardaba todos los documentos importantes en una carpeta. Cogí el extracto de la tarjeta de crédito, la copia del burofax con el reconocimiento de deuda que había enviado a Isabela, donde se detallaban los casi 20.000 euros de la boda, y la copia de la notificación del cambio en mi testamento. Volví al salón y se los puse sobre la mesita de café, uno al lado del otro. No quiero crear problemas entre vosotros, Arturo, dije suavemente, sentándome frente a él. Isabela es mi hija y a pesar de todo, la quiero. Pero también creo que una relación, un matrimonio, debe basarse en la honestidad total, sobre todo en lo que respecta al dinero y a la familia. Arturo cogió los papeles con una mezcla de curiosidad y aprensión. Sus ojos se movieron rápidamente por las líneas, deteniéndose en las cifras. Vi cómo su expresión cambiaba en tiempo real, pasando de la confusión a la sorpresa, de la sorpresa a la incredulidad, y finalmente a una profunda y visible decepción. Levantó la vista del papel, sus ojos encontrando los míos. Estaba pálido. ¿20.000 euros? Susurró, la voz rota. Ella me dijo que la mayor parte de esto era un regalo de boda suyo, un regalo por adelantado para ayudarnos a empezar. La mentira me dolió casi tanto como la deuda. Había utilizado mi nombre para engañar al hombre con el que se iba a casar. ¿Y qué es esto de la cena de compromiso?, preguntó, señalando una nota que yo había añadido al margen del extracto con la fecha de la cena y las palabras no invitada. Tragué saliva, el nudo en mi garganta se apretó. Es la cena a la que no fui invitada porque, según mi hija, era solo para la familia más cercana, respondí. Mi voz apenas un murmullo. Arturo cerró los ojos un instante, como si estuviera asimilando un golpe físico. Se quedó en silencio durante un largo rato, mirando los papeles sin verlos, las piezas del puzzle encajando en su mente para formar una imagen horrible. Yo no dije nada. El silencio en la habitación era denso, lleno de todo lo que no se había dicho entre él e Isabela, de todas las mentiras y omisiones. Finalmente, se levantó, moviéndose como un hombre mucho mayor. Alma, lo siento muchísimo, dijo, y supe que su disculpa era sincera, que se avergonzaba del comportamiento de la mujer que amaba. No tenía ni idea de nada de esto. Necesito hablar con ella. De verdad. Esto lo cambia todo. Le acompañé a la puerta. Antes de irse, se volvió, sus ojos llenos de una tristeza infinita. Gracias por ser honesta conmigo, aunque duela como el infierno. Vi cómo se alejaba, con los hombros caídos, llevando en sus manos la prueba de la traición de mi hija. No sentí ninguna victoria, solo una tristeza inmensa por aquel joven al que le acababan de romper el corazón y los sueños. La bomba acababa de estallar, y la onda expansiva estaba a punto de alcanzar a todos. No tuve que esperar mucho, la explosión fue casi inmediata. Unas 3 horas después, un coche frenó bruscamente delante de mi casa, con un chirrido de neumáticos que hizo que los pájaros salieran volando de los árboles. Era el de Isabela. Se bajó dando un portazo tan fuerte que pensé que iba a desmontar la puerta. Marcos venía en el asiento del copiloto, y se bajó también, con una expresión sombría. Sus rostros eran máscaras de furia. Vinieron directamente hacia mi puerta y empezaron a aporrearla. «Abre, mamá, abre ahora mismo. Sé que estás ahí», gritaba Isabela, su voz distorsionada por la rabia aguda y desagradable. Respiré hondo. Sabía que este momento llegaría. Era el enfrentamiento inevitable. Me dirigí a la puerta, no con miedo, sino con una extraña sensación de finalidad. Abrí,
pero me quedé en el umbral, plantada, bloqueando el paso con mi cuerpo. No iban a convertir mi salón en su campo de batalla. Este era mi territorio. ¿Se puede saber qué hacéis?, pregunté con una calma que no sentía. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Tú eres la que tiene que dar explicaciones, escupió Isabela, sus ojos lanzando chispas. Tenía el rímel ligeramente corrido, señal de que había estado llorando de rabia. ¿Cómo te atreves a hablar con Arturo a mis espaldas? ¿A enseñarle esos papeles? ¿Estás intentando arruinar mi vida, destruir mi felicidad? Yo no he arruinado nada, Isabela, respondí, manteniendo mi voz firme anclándola a la verdad. Simplemente he puesto la verdad sobre la mesa, algo que tú deberías haber hecho hace mucho tiempo. Una relación no se puede construir sobre una montaña de deudas y mentiras. Marcos dio un paso adelante, intentando adoptar un papel de hermano mayor protector que le venía ridículo. Su indignación era claramente de segunda mano, un eco de la de su hermana. Esto ha ido demasiado lejos, mamá. Estás destruyendo a la familia por un poco de dinero. Te has vuelto una persona cruel y amargada desde que murió papá. La mención de su padre fue un golpe bajo, pero ya no me afectaba como antes. No menciones a tu padre. Él se avergonzaría de vosotros, repliqué, mi voz subiendo un poco de tono por primera vez. ¿Dinero? ¿De verdad creéis que esto va de dinero? Esto va de respeto, va de la mentira, va de que vuestra madre no era lo suficientemente buena para una cena familiar, pero sí para pagar vuestros lujos y vuestros caprichos. Fue entonces cuando la verdadera naturaleza de Isabela, su veneno más profundo, la raíz de toda su inseguridad, salió a la superficie. Desesperada, acorralada, gritó la verdad de su corazón, las palabras que probablemente llevaba años pensando y que ahora, sin filtro, salían a borbotones. «Tú no lo entiendes», chilló, su rostro contraído en una mueca de desprecio. «Tú no sabes nada. La familia de Arturo es importante. Son gente con clase, con contactos, con dinero. No puedo aparecer como una pobretona con una madre que vive en una casa de pueblo y se pasa el día cuidando geranios. ¿No lo entiendes? Me das vergüenza». El golpe fue brutal. Mucho más que la deuda, más que la exclusión. «Me das vergüenza». Esas 3 palabras me dejaron sin aire, como un puñetazo en el estómago. Vi a Marcos bajar la mirada, incómodo incluso en su complicidad. En ese instante, todo el amor que sentía por la niña que había sido, por la joven que había criado, se desvaneció, reemplazado por una lástima inmensa por la mujer superficial, vacía e insegura, en la que se había convertido. La máscara había caído. No era una hija que quería una boda bonita. Era una arribista que veía a su propia madre como un obstáculo, como un ancla que la ataba a un origen humilde del que quería escapar a toda costa. Recuperé el aliento, la miré, ya no con dolor, sino con una distancia gélida, como un cirujano observando una herida infectada. «Gracias por tu honestidad, Isabela», dije. Mi voz era ahora un susurro cortante. Ahora lo entiendo todo perfectamente. Me di la vuelta para cerrar la puerta, pero antes de hacerlo, añadí, mirándola directamente a los ojos: «No estoy arruinando tu vida, simplemente he dejado de pagarla». Cerré la puerta justo cuando su mano se levantaba para golpearla de nuevo. Me apoyé en ella, escuchando sus gritos y sus insultos desde el otro lado, pero ya no me afectaban. El dolor había sido tan intenso, tan absoluto, que me había dejado anestesiada. Ya no había nada más que pudieran quitarme. Me lo habían quitado todo. La pelea en el umbral, con su carga de veneno y verdades crueles, no había tenido solo 3 espectadores. Mientras Isabela y Marcos gritaban sus frustraciones, un segundo coche se había detenido silenciosamente al otro lado de la calle, bajo la sombra de un viejo tilo. No me di cuenta en ese momento. Estaba demasiado inmersa en mi propia tormenta, pero Arturo, después de su conversación conmigo, no se había ido directamente a hablar con Isabela. Abrumado, confundido, había ido a dar una vuelta sin rumbo, a pensar, y el destino, o quizás su intuición, le había llevado de vuelta a mi calle justo en el momento del clímax. Desde la ventanilla de su coche, con el motor apagado, lo había oído todo. Había escuchado la confirmación de la mentira de boca de su prometida.
Había escuchado el desprecio con el que hablaba de mí, la mujer a la que él había mostrado respeto y compasión. Y sobre todo, había escuchado la frase que lo cambió todo, la frase que actuó como un disolvente, corroyendo la imagen idealizada que tenía de la mujer que amaba. Me das vergüenza. Mientras yo me apoyaba en la puerta, intentando recuperar el ritmo de mi corazón, él se bajó del coche. Cruzó la calle con pasos lentos y decididos, como un hombre que camina hacia una ejecución. Isabela y Marcos, al verlo, se callaron de golpe. La cara de Isabela pasó de la furia a la palidez del pánico más absoluto. Intentó recomponerse, forzar una sonrisa. Arturo, cariño, ¿qué haces aquí? Mi madre y yo solo estábamos. Él no la dejó terminar. Se detuvo a un par de metros de ellos, en el césped de mi jardín. No les miró a ellos. Sus ojos se encontraron con los míos a través del pequeño cristal de la puerta. Había en su mirada una tristeza infinita, una decepción tan profunda que me dolió verla. Luego se volvió hacia Isabela. No gritó, no la insultó. Su voz era tranquila, pero cargada de una finalidad aterradora, la calma que precede al final. Lo he oído todo, Isa, dijo simplemente. Ella intentó balbucear una excusa. Arturo, no es lo que parece. Estaba enfadada, nerviosa. A veces digo cosas que no siento. Tú me conoces. Él levantó una mano para detenerla. No, creo que no te conozco en absoluto, dijo, y cada palabra era un clavo en el ataúd de su relación. Pero acabo de conocer a la persona con la que no quiero pasar el resto de mi vida. Sí que lo decías en serio. He visto quién eres de verdad. Se quitó lentamente el anillo de compromiso del dedo. Era un anillo precioso, con un pequeño diamante que brillaba bajo el sol de la tarde. Lo sostuvo en la palma de su mano por un instante, como si sopesara el peso de los sueños rotos. No puedo casarme con alguien que no sabe lo que es la lealtad. No puedo formar una familia con alguien que desprecia la suya de esa manera. Le tendió el anillo. Isabela lo miró como si fuera una serpiente, retrocediendo un paso. No lo cogió. Arturo simplemente abrió los dedos y dejó que el anillo cayera sobre el césped de mi jardín, donde se perdió entre la hierba con un brillo fugaz. Se ha acabado, dijo. Se giró. Me dedicó una última mirada que era una mezcla de disculpa y compasión, y se volvió hacia su coche sin decir una palabra más. Marcos estaba paralizado, con la boca abierta, sin saber qué decir o hacer. Isabela se quedó mirando el punto exacto donde había caído el anillo, como si no pudiera procesar lo que acababa de suceder. Luego, cuando el coche de Arturo desapareció al final de la calle, se derrumbó. Pero no fue un derrumbe de tristeza o de arrepentimiento. Fue un derrumbe de rabia pura, de frustración impotente. Cayó de rodillas sobre el césped, golpeando el suelo con los puños, gritando un no desgarrador. No lloraba por el hombre que había perdido, ni por el amor que se había roto. Lloraba por el estatus, la boda, la vida de lujo que se le acababa de escapar de entre los dedos. Y esa, me di cuenta mientras la observaba desde la seguridad de mi casa, era su verdadera y patética tragedia. Las semanas que siguieron fueron como la calma chicha que sucede a un huracán. El barrio entero debió de enterarse del espectáculo en mi porche, pero la gente de pueblo es discreta. Nadie dijo nada directamente. Solo recibí miradas de compasión, algún que otro gesto amable, como el del panadero regalándome una barra extra de pan porque le había salido muy buena la hornada, o la frutera eligiéndome las mejores naranjas. Eran pequeños gestos, faros de luz en mi soledad. Carmen, por supuesto, fue mi roca. Venía casi todos los días con cualquier excusa, un poco de perejil, una receta nueva, y su compañía, su parloteo alegre sobre cosas triviales, era un recordatorio constante de que la vida seguía, de que no estaba sola. Poco a poco, las noticias de las consecuencias me fueron llegando, no porque yo las buscara, sino porque en un pueblo las noticias vuelan. El salón de bodas, la floristería, el catering, todos empezaron a llamar a Isabela, exigiéndole el pago de las cláusulas de cancelación de los contratos que había firmado. La deuda no había desaparecido, simplemente había cambiado de acreedor,
y estos nuevos acreedores no eran una madre a la que se pudiera manipular. Me contó Carmen, a través de una prima suya, que trabajaba como encargada en el centro comercial, que Isabela había tenido que aceptar un segundo trabajo como camarera en un restaurante de comida rápida por las noches. La imagen de mi hija, siempre tan preocupada por las apariencias, por las marcas y el estatus, sirviendo hamburguesas con un uniforme grasiento y una gorra ridícula, no me produjo ninguna satisfacción, ninguna sensación de te lo mereces. Solo una profunda y amarga melancolía. Había conseguido la vida de lujo que anhelaba, pero solo en las fotos de las redes sociales de otros, mientras ella recogía las bandejas sucias. Marcos también tuvo que enfrentarse a la dura realidad. Sin el colchón de mi casa y mi cuenta bancaria, se vio obligado a alquilar una habitación minúscula en un piso compartido en las afueras con otros 2 chicos a los que no conocía. Su amigo, el que trabajaba en una empresa de logística, le consiguió un puesto de mozo de almacén en el turno de noche. De repente, el hombre de 35 años que se quejaba si la cena no estaba lista a su hora, tenía que levantarse a las 10 de la noche para ir a cargar cajas hasta el amanecer. Me lo imaginaba llegando a casa por la mañana, agotado, a un cuarto que no era el suyo, y por primera vez en su vida, teniendo que pensar en qué iba a cenar, en poner una lavadora, en pagar una factura. No hubo llamadas, ni de disculpa ni de reproche. Era como si, al cortarles el suministro financiero, también hubiera cortado el único vínculo que, al parecer, nos unía. Era una verdad dolorosa, pero innegablemente liberadora. La casa, sin la presencia caótica de Marcos y la tensión constante de las demandas de Isabela, empezó a respirar de nuevo. Y yo, con ella, el silencio ya no era solitario, era pacífico. Un día, en un arrebato de energía, decidí hacer limpieza general en el trastero. Entre cajas de adornos de Navidad y ropa vieja, encontré una caja de cartón polvorienta con mi nombre escrito con rotulador. Dentro, debajo de un montón de libros de texto de la universidad, había un estuche de madera. Lo abrí. El olor a óleo y trementina, aunque débil, seguía allí. Dentro, perfectamente ordenados, había un juego de pinceles de pelo de Marta, tubos de pintura al óleo medio secos y un bloc de dibujo con algunos bocetos inacabados de paisajes y retratos. La pintura, mi pasión secreta, mi vocación frustrada, la que había abandonado sin una segunda mirada cuando me casé para convertirme en esposa y madre a tiempo completo. Acaricié las cerdas endurecidas de un pincel y sentí una punzada de nostalgia no por el pasado, sino por la chica que había sido, la que soñaba con pintar paisajes y no con planificar menús semanales. En medio de las cenizas de mi antigua vida, acababa de encontrar una brasa que, milagrosamente, aún conservaba un poco de calor. La brasa que encontré en el trastero se convirtió en una pequeña llama. Al día siguiente, hice algo que no había hecho en 40 años, algo que me pareció a la vez un acto de rebeldía y una peregrinación. Entré en una tienda de bellas artes en el centro de la ciudad. El olor a trementina, a óleo fresco y a lienzo nuevo me transportó a mi juventud, a una época de posibilidades infinitas que yo misma había cerrado. Me sentí como una impostora, una anciana jugando a ser artista, rodeada de jóvenes estudiantes con carpetas bajo el brazo. Pero la dependienta, una joven con el pelo teñido de azul y varios piercings, fue increíblemente amable y paciente. No me trató con condescendencia, sino con el respeto de un colega. Me ayudó a elegir un caballete de campo, un juego nuevo de pinturas al óleo, un par de lienzos de diferentes tamaños y un bloc de papel bueno. Salí de la tienda con una sonrisa tonta en la cara y una sensación de nerviosismo y emoción que me había olvidado de que podía sentir. Instalé el caballete en el rincón más luminoso del jardín, donde antes solía sentarse Esteban a leer el periódico bajo la sombra del limonero. El primer día, solo me quedé mirando el lienzo en blanco durante casi una hora. Era aterrador y a la vez increíblemente prometedor. Era una página en blanco, como mi vida ahora. ¿Qué pintar? Mis manos, acostumbradas a la suavidad de la masa de pan o a la dureza de un estropajo, se sentían torpes y ajenas
sosteniendo la delicada madera de un pincel. Empecé con algo sencillo, algo familiar, los geranios rojos de mi ventana. Al principio, mis trazos eran rígidos, los colores no se mezclaban bien. El resultado era un manchurrón infantil. Sentí una oleada de frustración. Quizá era demasiado tarde, pero entonces recordé la paciencia de Esteban con sus bonsáis, la dedicación de Carmen con sus rosas. Nada que mereciera la pena era fácil. Al día siguiente, volví a intentarlo. Y al siguiente, poco a poco, mis músculos, mi memoria, recordaron. La pintura empezó a fluir. Me sumergí en el proceso, perdiendo la noción del tiempo. El mundo exterior, con sus problemas y sus silencios dolorosos, se desvaneció. Solo existíamos el lienzo, la luz cambiante del sol, la textura de la pintura y yo. Pintar se convirtió en mi terapia, en mi meditación, en mi nueva razón para levantarme por la mañana. Pintaba por las mañanas, cuando la luz era más bonita. Me uní a Carmen y su grupo de amigas para dar largos paseos por el campo, y siempre llevaba mi cuaderno de bocetos. Empecé a ver el mundo de nuevo, no como un telón de fondo para los dramas de mi familia, sino por su propia y asombrosa belleza. La forma en que la luz se filtraba a través de las hojas de un olivo, el tono púrpura de las montañas al atardecer, la arruga en la sonrisa de Carmen. Un día, mientras pintaba un paisaje del valle desde una colina cercana, Carmen se sentó a mi lado en la hierba. Se quedó mirando mi cuadro durante un largo rato. «Sabes, Alma», dijo, «cuando te conocí, tus ojos eran como ventanas cerradas. Ahora, son como ventanas abiertas de par en par. Nunca te había visto tan viva». Y era verdad. Me sentía viva. Por primera vez, sentía que no vivía a través de otros, sino por y para mí misma. La culminación de mi renacimiento llegó una tarde de otoño. Estaba sentada frente al ordenador, buscando una receta de tarta de manzana, cuando vi un anuncio de vuelos baratos. Y allí estaba, en letras brillantes, Roma, Florencia, Venecia, escápate a Italia. El folleto arrugado que había guardado en el cajón me vino a la mente. Ya no había nada que me lo impidiera. No tenía que pedir permiso a nadie. No tenía que preocuparme por dejar a nadie atrás. Con un pulso sorprendentemente firme, saqué mi tarjeta de crédito, la mía, solo mía, con mi nombre grabado en ella, y compré un billete de avión. Para una persona, para dentro de un mes. Cuando apareció la confirmación en la pantalla, vuelo confirmado. Madrid, Florencia, empecé a reír. Una risa que venía desde lo más profundo de mi ser, una risa que llevaba décadas atrapada. Iba a ir a Italia, sola. Y por primera vez en mi vida, la idea de la soledad no me asustaba. Me parecía la forma más excitante y pura de la libertad. Florencia era incluso más hermosa de lo que había soñado en mis noches de insomnio. Cada calle, cada piedra del pavimento, parecía susurrar historias de arte, de genios, de vida. No seguí ningún plan, ninguna guía turística. Simplemente caminaba, dejándome llevar, con mi cuaderno de bocetos y un lápiz en el bolsillo de mi chaqueta. Pasé días enteros deambulando por la Galería Uffizi, sintiéndome pequeña y humilde ante la genialidad de Botticelli y Leonardo, llorando sin motivo aparente frente a un cuadro. Me sentaba durante horas en la Piazza della Signoria, no haciendo nada más que observar a la gente, dibujando rostros anónimos, sintiéndome completamente invisible y por ello, completamente yo misma. Una tarde, encontré una pequeña trattoria en una callejuela cerca del río Arno. Me senté en una mesa en la terraza. El sol poniente teñía el agua y los edificios de colores rosados y anaranjados. Pedí una copa de Chianti y un plato de pasta que olía a albahaca fresca y a paraíso. Saqué mi cuaderno. Estaba intentando capturar la luz mágica sobre el Ponte Vecchio cuando mi teléfono, que había mantenido en silencio la mayor parte del viaje, vibró suavemente sobre la mesa. Dudé por un momento. Una parte de mí quería ignorarlo, no dejar que el mundo exterior invadiera mi santuario, pero la curiosidad, esa vieja conocida, pudo más. Lo cogí. Era un mensaje de Marcos. No eran palabras. Era una captura de pantalla de una transferencia bancaria.
una cantidad pequeña, casi simbólica, 200 euros. Debajo, solo 3 palabras, escritas en minúsculas, como si le hubiera costado un mundo teclearlas. El primer pago, mamá, lo siento. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato. El bullicio de la calle, el tintineo de los cubiertos, todo pareció desvanecerse. No sentí una oleada de alegría, ni el deseo de llamarle inmediatamente y decirle que todo estaba perdonado. Sentí algo mucho más tranquilo, más profundo, una serena y melancólica aceptación. Era un comienzo, un pequeño y vacilante paso en un camino muy largo que él tenía que recorrer solo. No había noticias de Isabela. Quizá su camino sería aún más largo, o quizá nunca lo encontraría. Ya no dependía de mí, su felicidad o su miseria ya no eran mi responsabilidad. Sonreí para mis adentros. Una sonrisa pequeña, privada, que nadie vio. Guardé el teléfono en el bolso, no respondí. No era el momento ni el lugar. El momento y el lugar eran para mí, para mi copa de vino, para la belleza que me rodeaba. Miré el esbozo que había empezado en mi cuaderno. El puente, el río, la luz dorada. Cogí el lápiz de nuevo. El mensaje de Marcos no había cambiado nada fundamental, pero me había dado una sensación de cierre. La deuda que importaba no era la del dinero, sino la de la responsabilidad, y él, por fin, había empezado a pagarla. Terminé mi vino mientras la última luz del día se desvanecía tras las colinas de la Toscana. El camarero, un joven con una sonrisa amable, vino a recoger mi copa y mi plato vacío. ¿La señora desea algo más? ¿Un postre, un café? Negué con la cabeza, sonriendo. No, gracias. Tengo todo lo que necesito. Pasé toda una vida construyendo un hogar para mis hijos. Al final, a los 63 años, había aprendido a construir un refugio para mi propia alma. Y las vistas desde aquí, me di cuenta mientras la primera estrella aparecía en el cielo violeta sobre Florencia, eran maravillosas.